Descubriendo la historia. Grandes pintores. Pablo Picasso. Fue el artista más importante del siglo XX. Su nombre es sinónimo de arte moderno. Sus revolucionarias pinturas y esculturas, con sus atrevidas distorsiones de la realidad, continúan influenciando a muchos artistas. Durante su larga y turbulenta vida, su trabajo fue prolífero e inventivo, y su fama y fortuna se incrementaba cada década. Los críticos e historiadores normalmente concuerdan al llamarlo el artista con mayor influencia y más prolífico de la era moderna. Pablo Picasso. Pablo Ruiz Picasso nació en Málaga, España, el 25 de octubre de 1881. Pablo Picasso heredaría el rostro de su madre, incluyendo sus negros y penetrantes ojos, así como su vibrante personalidad. De su padre heredaría las habilidades artísticas, aunque pronto sobrepasaría sus talentos. Alentado por su padre artista y también motivado por su inclinación natural, Picasso comenzó a pintar desde una edad temprana. La familia de Picasso estaba muy sorprendida con las facultades del pequeño. El más impresionado de todos era el padre de Picasso, quien vio que su hijo poseía un talento extraordinario. Ya como adulto, Picasso alguna vez comentó cuando visitaba una exhibición de pinturas infantiles: cuando tenía esa edad yo pintaba como Rafael, pero tardé toda una vida en aprender a dibujar como ellos. En 1888, con el nacimiento de su hermana Concepción, las finanzas de la familia se vieron muy precarias, y en 1991 el padre de Picasso se vio obligado a tomar un mejor empleo como maestro de artes en una escuela en el pueblo de La Coruña. Para agregar más dramatismo a la familia Picasso, la pequeña Concepción murió de difteria. Sin embargo, Pablo, que apenas tenía 10 años, parecía florecer en este nuevo ambiente, y comenzó su entrenamiento artístico en el Instituto da Guarda. Picasso ignoró los demás estudios y se abocó a la pintura. Pasaba horas y horas en la escuela de arte donde enseñaba a su padre. Picasso estudiaba con estudiantes más grandes, pero dibujaba con una precisión extraordinaria los modelos de yeso de esculturas clásicas que solían usarse en aquella época. 4 años después de mudarse a La Coruña, los Picasso volvieron a mudarse, esta vez a Barcelona, donde el padre de Picasso aceptó un excelente trabajo como instructor de dibujo y pintura en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. Pablo se convirtió en estudiante de la Academia de Artes, donde su padre enseñaba. En un solo día completó el examen de admisión, que solía durar un mes. El joven Picasso de 15 años sorprendió a la facultad con su increíble talento. El padre de Picasso estaba tan sorprendido por el increíble talento de su hijo que decidió no volver a pintar y le dio a Pablo todas sus pinturas y pinceles. Ese mismo año, el padre de Picasso rentó un estudio para su hijo, donde Pablo desarrolló aún más sus habilidades, pintando hermosos retratos de miembros de su familia. Estas primeras pinturas no solo capturan la precisa referencia de sus modelos, sino que también demuestra la profundidad emocional que parecía no propia de un artista adolescente. Durante este periodo, Picasso pintó su famoso cuadro Ciencia y Caridad, su primera obra que mostraría al público. La pintura ganó muchos premios, incluyendo galardones en Madrid y Málaga. Picasso iba en camino a convertirse en un artista profesional, pero nadie podía imaginar el nuevo y revolucionario camino que tomaría su arte. En 1897 se inscribió como estudiante en la Real Academia de San Fernando, en Madrid, el máximo instituto de arte de España. El Museo del Prado resultó ser muy inspirador y provechoso para Pablo. Ahí se encontraban las obras maestras de la pintura y escultura española. Aquí, en las silenciosas galerías, Picasso miraba con admiración el arte de El Greco, Velázquez y Goya. Observaba lo que podía aprender de estos maestros. Picasso fue tan influenciado por estos trabajos que el sello quedaría de manifiesto en toda su larga carrera. De noche, Picasso visitaba los restaurantes y cafés de Madrid con su libreta de bocetos, convirtiéndose en uno de los ciudadanos de este mundo bohemio. Picasso enfermó aquel año y pasó las primeras semanas de 1898 recuperándose en una pequeña villa de la campiña llamada Horta de Ebro. Impresionado por la belleza y misterio de los alrededores y liberado de los amarres de la familia y la escuela, Picasso más tarde comentaría que esta experiencia lo transformó. Ese mismo año regresaría a Barcelona como un joven distinto y un artista más maduro que el que se había ido.
Aunque Picasso encontraba a Madrid y a Barcelona intelectualmente estimulantes, París a principios de siglo era el centro del mundo artístico, con sus pintores impresionistas y postimpresionistas a la vanguardia del arte moderno. En 1900, Picasso hace su primera visita a París, donde posteriormente viviría más de 4 décadas y donde crearía la mayoría de sus obras maestras de pintura y escultura por las que sería reconocido mundialmente. Su fascinación por los artistas franceses, Henri de Toulouse-Lautrec y Paul Cézanne, marcarían sus primeros moldes artísticos. En 1901, cuando estaba visitando París, Pablo conoció a Pere Magnac, un comerciante de arte español que residía en París. Magnac estaba tan impresionado con el trabajo de Picasso que le ofreció un subsidio mensual para que pudiera rentar un estudio y vivir cómodamente mientras producía caballete tras caballete. Picasso era incansable. Solía decir, pinto igual que respirar. Uno debe trabajar, trabajar y trabajar. Había días en que terminaba 2 o 3 pinturas y continuó con ese ritmo durante toda su vida. Magnac presentó a Picasso con Ambroise Vollard, un influyente comerciante de arte y dueño de galerías en París, donde en junio de 1901 Picasso exhibió masivamente en la Ciudad Luz. Los críticos alababan las pinturas de Picasso por su pureza en el color y su espontaneidad, pero también señalaban que al joven artista le hacía falta un estilo personal. Era muy evidente la influencia de los impresionistas, de los que alguna vez se habían burlado y los despreciaban por sus técnicas revolucionarias. Pero para principios de la primera década del siglo, la aceptación parisina de los impresionistas había captado una gran gama de audaces coleccionistas y críticos. Los pintores impresionistas usaban colores puros, muchas veces los usaban directamente del tubo. Pintaban rápidamente para capturar la impresión de la siempre cambiante luz sobre el agua o un paisaje urbano o campestre. Los artistas impresionistas no intentaban retratar a las personas u objetos en forma realista. Más bien pintaban con simplicidad, surgiendo materia subjetiva con pinceladas espontáneas, líneas y color, en lugar de dibujos de precisión, sombras y volúmenes. Estos principios impresionistas fueron las principales influencias sobre el arte de Picasso durante sus primeros meses en París, y se ven reflejados en algunas de sus obras como Le Moulin de la Galette, Retrato de Gustave Coucou y Les Plastons. Asimismo, a principios de 1901, Picasso recibe la noticia del suicidio de un amigo cercano. Su tristeza detona su famoso periodo azul, el cual duraría hasta 1904. El periodo azul son una serie de impactantes estudios, generalmente con colores opacos y deslavados, denostando depresión. Aquí encontramos retratos de hombres y mujeres ciegos, la pobreza y personas al borde de la desnutrición. La preocupación más profunda del artista se refleja en La Vie, la comida del ciego, mujer sentada con niño, 2 mujeres en un bar y el guitarrista viejo. Normalmente exponía sus trabajos en Els Quatre Gats, un café de Barcelona, un famoso lugar donde se reunían artistas, escritores e intelectuales de la época. En 1904, Picasso se muda permanentemente a París, donde renta un estudio en un viejo edificio llamado Bateau Labois, el barco lavadero, en Montmartre. A sus 20 y tantos años, Picasso expone regularmente y firma sus cuadros P. Ruiz Picasso, usando el apellido de su madre y de su padre, como es costumbre en España. Pero al notar que Ruiz era un apellido tan común en español, Pablo decidió olvidarse del Ruiz y comenzó a firmar simple, única y memorablemente Picasso. En el verano de 1904, Picasso pintó su última obra del periodo azul, Mujer con casco de pelos. En el otoño de 1904, Fernande Olivier, una joven que usaba a Picasso como modelo, entra en su vida. El nuevo romance de Picasso y la emoción de París pronto acabarían con su depresión y encontró una nueva alegría de vivir. Una nueva etapa de su arte es aparente cuando Picasso comienza una serie de obras con cirqueros, acróbatas, juglares, payasos y arlequines.
Picasso asistía frecuentemente al famoso Circo Medrano de París y usaba a los cirqueros y sus coloridos vestuarios y personajes para su nueva obra. Sus nuevas pinturas, en contraste con su periodo azul, aunque seguían siendo melancólicas, sugerían que iba desprendiéndose de su depresión. Los tonos rosa y rosado dominaban muchos de estos cuadros y se le conoció como el periodo rosa. Ahora estaba bien establecido entre los artistas, escritores e intelectuales de Montmartre. Picasso hizo muchos amigos nuevos, entre ellos la gran escritora y coleccionista de arte Gertrude Stein. Un retrato que Picasso le pintó en 1906 es tanto realista como abstracto. Abstracto porque algunos detalles no importantes a la pintura fueron sacados o abstraídos del cuadro. Pronto ocurriría un nuevo cambio en la obra de Picasso, un cambio que sería asombroso y revolucionario y que opacaría toda concepción artística. Algo que con el tiempo cambiaría la forma en que las personas admirarían y pensarían la pintura. En 1906 y 1907, Picasso realizó muchas visitas al Museo Trocadero de París, donde quedó fascinado por la belleza y la fuerza del arte africano y su escultura. Pintó mucho con esta influencia y con la influencia de Paul Cézanne, el impresionista. En 1907, Picasso pinta un enorme caballete de casi 4 metros cuadrados, el cual intituló Les Demoiselles d'Avignon. 5 mujeres semidesnudas con estilo muy abstracto y distorsionado. Sus cuerpos eran líneas y planos en lugar de imágenes reales. El rostro de 3 mujeres aparecen grotescamente en forma de máscaras, reproduciendo sin duda el tipo de arte africano que Picasso había visto en el Museo del Trocadero. Los otros 2 rostros se ven casi infantiles por su simpleza abstracta. Sus bocas son líneas rectas, sus narices como 7 invertidos y sus ojos amplios, óvalos con pupilas oscuras. Los colores son simples, unas cuantas variedades de color piel, café y azul. Las pinceladas parecen ser rápidas y espontáneas, como en el impresionismo. Y algunas partes del cuadro parecen no terminadas. Sus amigos artistas y críticos reaccionaron escandalizándose y casi burlándose de su obra. En los años por venir, sin embargo, notables artistas y críticos cambiaron su opinión sobre esta obra. La pintura se convertiría en la representante de una nueva forma revolucionaria del arte. Sería la primera pintura de un nuevo movimiento artístico que atraparía la atención del mundo, el cubismo. No mucho tiempo después de Les Moselles, Picasso conoció al artista francés Georges Braque. Braque quedó inmediatamente fascinado con la genialidad tanto de la pintura como de su creador. La química entre ambos artistas fue instantánea, y juntos le darían vida y fuerza a este nuevo movimiento abstracto de arte del cubismo. El cubismo influenciaría el trabajo de escultores, músicos y poetas. Con la compleja asimilación de tantas influencias, el cubismo era considerado como el lógico resultado del postimpresionismo. Picasso y Braque compartieron un estudio y se enfocaron en la evolución del acercamiento del cubismo en el arte. En el cubismo, el sujeto observado se rompe conceptualmente en unidades geométricas o pequeños cubos. Para 1909, con el crecimiento del cubismo ya en marcha, Picasso y Olivier viajan a una descontenta España. Perturbado por el clima político y social de Barcelona, Picasso visita nuevamente la villa agreste de Horta de Ebro. Los historiadores del arte le atribuyen a los paisajes españoles con sus inclinadas laderas y sus casas de adobe una gran inspiración en el arte de Picasso. La obra de Picasso se exponía en París, Budapest, Londres y Alemania. Los críticos aún no se convencían del cubismo y sus pinturas alguna vez fueron descritas por un crítico como un retroceso al barbarismo y salvajismo primitivo, un repudio y un reniego de todas las bellezas de la vida y la naturaleza. Otro crítico más liberal escribió: «Francamente me deslindo de cualquier intento por entender o apreciar la obra de Picasso. Me tiene sorprendido». Mientras su relación de 7 años con Olivier estaba llegando a su fin, su reputación internacional lo convertía en la nota del día. Para 1913, el cubismo sintético evolucionó al aparecer su obra Hombre con guitarra. En esta etapa las formas eran menos analíticas. Ahora eran reemplazadas por grandes formas coloridas y aplanadas que simbolizaban a los objetos. El 2 de mayo, Picasso se entera que su padre está muy enfermo. Al día siguiente, este muere.
La pérdida de su más grande mentor le provoca un gran dolor. Pablo asiste a los funerales en España y regresa deprimido a París. En los siguientes meses, el clima político de Europa bulliría hasta el desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914. El querido amigo de Picasso, Braque, se alista al ejército francés y se va a la guerra. Su natal España se mantiene neutral, lo que acrecienta los confusos sentimientos que tenía Pablo sobre la guerra. Además, tenía muchos amigos alemanes. Sus confusos sentimientos se vieron aún más complicados al enterarse de que su nueva amante, Eva, estaba muy enferma de tuberculosis. Su muerte, el 15 de diciembre de 1915, dejó a Picasso desolado y sin inspiración para trabajar. A su alrededor, un París gastado por la guerra deseaba entretenimiento y había adoptado al ballet Pájaro de Fuego del compositor ruso Igor Stravinsky. Aprovechando la oportunidad, Jean Cocteau, un poeta francés amigo y admirador de Picasso, se dio a la tarea de introducirlo al mundo del ballet y presentarle al compositor Erik Satie. Luego de persuadirlos, Cocteau se las arregló para juntar a Satie y a Picasso en la creación de un ballet que se llamaría Desfile. El ballet se convirtió en una fiesta de creatividad donde Picasso diseñaría el vestuario y la escenografía. Aunque la mayoría de sus amigos le decían que no debía aceptar, Pablo se abocó a la producción. Su entusiasmo se vio avivado por un nuevo romance, la bailarina Olga Koklova, con quien más tarde se casaría en 1918. El 18 de mayo de 1917 se estrenó el Desfile, ofendiendo al respetable público francés por su poco convencional enfoque del ballet. El Desfile sufrió terribles críticas, pero más tarde se convertiría en una de las obras maestras del arte moderno. Uno de los pocos contemporáneos que trató al ballet con gentileza fue el poeta francés Guillaume Apollinaire. Aplaudió la conjunción creativa de la coreografía, el vestuario y decoración en lo que llamaría una forma de arte más completa. El persistente Picasso ignoró la controversia y se dedicó nuevamente a pintar a la mujer de su vida, dando como resultado un retrato de Olga sobre un respaldo. En esta pintura, Olga le pidió que la hiciera más reconocible. Para principios de los 20, la pintura y escultura de Picasso se alejó del fuerte estilo cubista. Comenzaba a tomar direcciones opuestas, donde retrataba figuras de una forma más sutil, más dentro del clasicismo. Este periodo incluye obras como Tres mujeres en primavera y Las bañistas. El tremendo éxito internacional, así como el nacimiento de su primogénito Paulo, animaron a Picasso. Su arte había alcanzado grandes precios y el cubismo ya era considerado como una gran influencia en el arte. También siguió diseñando escenografías y vestuarios para el ballet. Durante el verano de 1921, Pablo pintó dos famosas versiones de Tres músicos. Estas obras marcarían el final del cubismo y el nacimiento del surrealismo. Para 1925, el movimiento del surrealismo se vería fuertemente reflejado en Las tres bailarinas, una gran pintura de este periodo. Para este momento también habría avanzado a su siguiente interludio romántico con Marie-Thérèse Walter, una belleza de 17 años a la que le llevaba más de 30 años. Marie-Thérèse sirvió como modelo frecuentemente en su serie de cuadros sobre mujeres dormidas de 1932 al 33. En España, su anterior amor, Fernand Olivier, publicó extractos de sus memorias que describían sus amores con Picasso. Al no tener control de la situación y de la publicidad, Picasso descargó su frustración contra su esposa Olga y su amante Marie-Thérèse. Su arte durante este periodo explotaba el tema del mítico Minotauro, una violenta y poderosa bestia. La ira personal de Picasso se puede admirar en la muerte del torero. Para complicar aún más las cosas, la joven Marie-Thérèse estaba embarazada. Al enterarse de la noticia, Olga Picasso cogió a su hijo y abandonó a su esposo. Aunque Pablo estaba feliz por la separación, no deseaba el divorcio, porque bajo la ley francesa tendría que entregarle la mitad de sus pinturas y de su fortuna a su esposa. El 5 de septiembre de 1935, Marie-Thérèse dio a luz a una niña a quien Picasso nombraría Maya. Mientras Picasso gozaba de la paternidad, ya no estaba encantado con Marie-Thérèse. Durante un momento su trabajo pareció carecer de inspiración. A principios de 1936, otra mujer entró en su vida, Dora Maar.
Además de ser hermosa, Dora poseía sofisticación e intelecto. Su habilidad para discutir arte y filosofía cautivaron a Picasso. En España estalla la Guerra Civil, preocupando a Picasso. Y pasaba mucho tiempo en su estudio. Su oposición personal al nacionalismo de Francisco Franco es evidente en su obra de enero de 1937, Sueño y mentira de Franco, en donde el general español es mostrado como un grotesco bufón. Mientras Europa se tambaleaba al borde de una Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española continuaba. Las legiones fascistas de Franco y los republicanos españoles se enfrentaban. El 26 de abril de 1936, los aliados nazis de Franco bombardean y destruyen el pueblo vasco de Guernica, conmocionando al mundo entero con la irracional masacre de 2.000 personas en solo 3 horas. Las impactantes fotografías después del bombardeo inspiraron a Picasso. Un enorme lienzo de 7 metros 82 centímetros por 3 metros 51 se convirtió en su testimonio condenatorio de la máxima violencia que el hombre podía desatar sobre sí mismo. Lo intituló Guernica. El Guernica retrataba la horrible brutalidad de aquel episodio y fue instalado en el pabellón español de la Feria Mundial de París. Mientras el fascismo se acrecentaba en Europa, el mundo los miraba como una amenaza. En marzo de 1938, las tropas alemanas tomaban Austria. En 1939, los fascistas controlaban Barcelona y Madrid. Para marzo, los alemanes invadían Praga y el 1 de septiembre tomaban Polonia. 2 días después, los aliados, incluida Francia, le declaraban la guerra a Alemania. En 1940, los alemanes entraban a Francia. Durante la ocupación nazi, Picasso era regularmente molestado por los alemanes, pero se le permitió quedarse en París. Los nazis prohibieron que la obra de Picasso se exhibiera. Recibió invitaciones para vivir en los Estados Unidos y en México. Pero su determinación lo mantuvo en París, donde experimentaba una atmósfera creativa a pesar de la presencia nazi. Su pintura se convirtió en una arma política. Picasso solía decir, la pintura no sirve para decorar departamentos, es un arma ofensiva y defensiva contra el enemigo. Con el final de la guerra, Picasso comenzó una nueva aventura amorosa con la pintora francesa Françoise Guillot. Se convertiría en su modelo y madre de sus hijos Claude y Paloma. En 1948, mudó a Françoise y a sus hijos a una villa de la Riviera, donde se abocó a revitalizar la industria cerámica del lugar. Picasso se mantuvo políticamente activo. Su litografía de 1949, La Paloma de la Paz, se convirtió en el símbolo del Congreso de la Paz Mundial. Con el inicio de la Guerra de Corea en 1950, se sintió obligado a pintar Masacre en Corea. La Guerra de Corea concluyó en 1953 y Picasso se mudó a una villa en Cannes. François se mudó de nuevo a París porque Picasso empezaba una nueva relación con Jacqueline Roch. En 1961, Pablo se casó con Jacqueline. Su primera esposa, Olga, había muerto en 1955. Para este momento, había amasado un extraordinario acervo pictórico y su vida estaba llena de grandes éxitos. A principios de los 60, el artista continuó experimentando e innovando. En 1964, completó el modelo de la escultura del Centro Cívico de Chicago, basado en su obra Cabeza de Mujer. Ya para el final de la década, la salud de Picasso se iba deteriorando. A pesar de esto, tan solo en 1968 produjo 347 grabados y siguió pintando. Mientras tanto, numerosas retrospectivas de Picasso representaban la larga y prolífica vida artística de Picasso. Durante esta época regresó a los grandes maestros del mundo artístico y reinterpretó sus obras. En 1969, El hombre con casco dorado se expuso como la versión de Picasso de un Rembrandt. De este experimento con Rembrandt y otros maestros como Goya, Manet y Delacroix, comentó: «Yo no robo, solo tomo». El anciano Picasso fue internado en el hospital varias veces. Siempre insistía en que se sentía bien y decía: «¿Saben? Jamás deben equiparar a la edad con la muerte. La una no tiene nada que ver con la otra». El 8 de abril de 1973, el corazón del maestro dejó de latir y murió con Jacqueline a su lado.
Picasso continuó pintando hasta el final. Picasso, el artista, pasó su vida destruyendo el convencionalismo. Deambuló entre diversas formas artísticas y dejó un legado que aseguró su nombre en compañía de los artistas más renombrados del siglo XX. En cualquier momento y en cualquier parte del mundo, aún sin estar en uno de los muchos museos Picasso, es muy fácil que se puedan encontrar con una exposición dedicada a este prolífico artista español, honrando tanto su talento como su genio. Alguna vez Picasso contó una historia en la intimidad. Mi madre me dijo, si te conviertes en soldado serás un general, si te conviertes en monje terminarás como papa. Pero en lugar de eso, me convertí en pintor y terminé como Picasso. Doblaje hecho en México por AF de Dubbing House.